Buenas tardes. Le damos la bienvenida al licenciado Rodolfo Veloz Bañuelos, que va a ser nuestro conferencista sobre el tema la importancia del derecho agrario. Escogimos este tema porque ha habido muchas versiones, pláticas, inquietudes de que el derecho agrario ya no tiene importancia, que incluso está en desuso, cuando la verdad no es cierto. Tenemos una real aplicación del derecho agrario y el licenciado Veloz Bañuelos, que es un experto en esta materia, nos va a dar una relación de por qué sí es importante, y es importante que lo sigamos dando en las universidades. Voy a hacer un breve resumen de su currículum. El licenciado Rodolfo Veloz Bañuelos es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene una maestría en Derecho Administrativo por la Universidad Autónoma del Noroeste. Actualmente es asesor en materia legislativa del Tribunal Superior Agrario. Fue secretario general en la Universidad Autónoma de Coahuila. Fue profesor de Sociología Jurídica, Derecho Romano y Derecho Administrativo. Fue director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Autónoma del Noreste. Fue profesor de Derecho Agrario y Procesal Agrario en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue presidente del Colegio de Profesores de Derecho Agrario de la misma universidad. Fue director del Centro de Estudios de Justicia Agraria, Dr. Sergio García Ramírez. Fue director jurídico del Instituto Nacional de Pesca. Fue magistrado numerario y fundador del Tribunal Superior Agrario. Ocupó diversos cargos en la Secretaría de Reforma Agraria. Fue director general de regularización territorial en el entonces Departamento del Distrito Federal. Ha participado en congresos, simposios, seminarios, coloquios y conferencias en materia de derecho agrario, medio ambiente y organización para la producción agropecuaria en España, Marruecos, Varsovia, Helsinki, Brasil, Bolivia, Perú, Argentina, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Costa Rica y México. Entonces, como vemos, tiene gran experiencia en derecho agrario, y les pido un aplauso para el maestro. En primer lugar, muchas gracias, maestra, por haberme invitado. Gracias a la Universidad de las Américas. ¿Me escuchan bien? Y gracias a ustedes por estar aquí presentes para acompañarme en esta plática más que conferencia. Efectivamente, como decía el maestro, durante los últimos años, a partir de la supresión del reparto agrario en la Constitución en 1992, se pensó que ya el derecho agrario no tenía una justificación ni desde el punto de vista académico ni legislativo, porque siempre se asoció en México al derecho agrario con la reforma agraria, y así fueron educados miles de abogados en todas las universidades, no solamente de la UNAM, sino en todas las universidades del país. Hubo una polémica entre el doctor Ignacio Burgoa y el maestro Mendieta Núñez, porque Ignacio Burgoa, siendo estudiante, alguien, a lo mejor el mismo maestro Mendieta Núñez, le puso una mala calificación en Derecho Agrario, y entonces escribió en el primer número de la revista de la Facultad de Derecho de la UNAM un artículo que se llamaba La inutilidad teórica y práctica del derecho agrario. Y entonces decía, no es necesario enseñar el derecho agrario, porque pues cuando se acabe el reparto de tierras se va a acabar el derecho agrario. Y le contestó Mendieta Núñez, es una polémica, pues creo yo que es la única polémica que tenemos registrada aquí en nuestro país sobre si es el derecho agrario necesario para, tanto desde el punto de vista académico como legislativo,
o si le deja el espacio al derecho civil. Yo le pregunté al maestro Burgoa después de muchos años, cuando estaba defendiendo al elegido San Salvador Atenco en un amparo en contra del decreto expropiatorio del presidente Fox para la construcción del aeropuerto, que por qué había escrito eso. Entonces dice, es que me puso una mala calificación al maestro y me dio mucho coraje. Pero él defendió el derecho agrario posteriormente, tan es así que el amparo en contra del decreto expropiatorio del presidente Fox para construir el aeropuerto, él lo llevó, aunque no llegó a su conclusión porque hubo una revocación del decreto expropiatorio. Pero sí, el maestro Burgoa lo defendió. Finalmente se convenció que el derecho agrario no es solamente el derecho de la reforma agraria. El derecho agrario existe en muchos países donde no ha habido reparto de tierras. La polémica más sustanciosa, digamos, en esta materia la dieron los italianos allá por 1928. Se reforma el Código de Comercio, el Código Mercantil, y entonces se consideraba si la empresa agraria era una empresa mercantil o era una empresa autónoma correspondiendo al derecho agrario. Y ahí se traba la polémica. Un maestro Arcangeli decía, el derecho agrario es una especialización del derecho civil. Y el maestro Bola decía, no, el derecho agrario es una ciencia autónoma, jurídica autónoma. Lo cierto es que a lo largo del siglo XIX y a partir del Código de Napoleón en 1804, empiezan a surgir en diversos países, en Europa principalmente con la Revolución Industrial, y en América con la lucha por la independencia y de los países que todavía eran colonias de España y Portugal. Empiezan a surgir luchas tanto de los trabajadores de las fábricas como de los campesinos en contra del acaparamiento de tierras por grandes latifundistas. Y así van surgiendo, a través de estas luchas de masas, van surgiendo dos grandes ramas del derecho, que es el derecho laboral y el derecho agrario. Y se van separando un poco del derecho civil y van conformando sus propios institutos o sus propias áreas en el campo científico jurídico para irse definiendo como ciencias autónomas del derecho civil, o si no autónomas, separadas del derecho civil. En el derecho mexicano, bueno, junto a esas luchas surgen después no solamente manifestaciones jurídicas, surgen empiezan esas corrientes jurídicas se empiezan a patentizar en las constituciones de contenido social. La primera constitución es reconocer la existencia de estas ramas del derecho, es la Constitución Mexicana de 1917, que en sus artículos 27 y 123 reconoce la existencia de estos derechos fundamentales. En el 27 el derecho de los campesinos a sus tierras, y en el 123 el derecho de los trabajadores con toda su gama de protecciones tutelares para las dos clases sociales. Junto a estas constituciones empiezan a manifestar la Constitución de Weimar y la misma Constitución alemana de Weimar y la Constitución soviética, que reconocen la existencia de los derechos de trabajadores y de los campesinos. Ahora, ¿por qué el reparto de tierras? Normalmente decimos, bueno, pues yo tengo mi propiedad y con ella puedo hacer lo que yo quiera. En México se castigaba la inexplotación de la tierra, se sancionaba con la afectación agraria.
se afectaban también las grandes extensiones de tierra. El latifundismo en México tuvo su surgimiento a través de los años de la conquista, de la colonia, con las encomiendas. Todos ustedes saben lo que son las encomiendas, ¿verdad? ¿Sí les pregunto? ¿No quieren que les pregunte, verdad? Porque sabe más un burro preguntando que Sócrates contestando. Bueno, las encomiendas eran una encomienda que la corona le daba a una persona, a un destacado español, para que cristianizara a un conjunto de pueblos o de indios y ahora sí que los llevara por el buen camino. En ese aspecto, la corona sí hizo muy bien su labor de cristianización. Las curas alejandrinas le dieron a España todos los países que conocemos y a Portugal lo que es ahora Brasil. Y entonces la corona decía, bueno, si el Papa me donó estas tierras, yo voy con la condición de que los cristianizaran. Entonces empezó el trabajo de cristianización. Y las encomiendas ocultaban eso, la cristianización, pero también la explotación de la tierra y de los hombres, especialmente aquellas tierras que tenían recursos minerales o bosques o grandes extensiones de tierra para cultivo, y todos los indígenas se consideran casi trabajadores. No había la esclavitud porque la corona nunca reconoció a los indios como esclavos, pero sí había esclavitud porque los españoles traían negros del África y esos sí eran esclavos, pero se confundía la esclavitud con la servidumbre, la esclavitud de los africanos con la servidumbre de los indígenas mexicanos. De tal manera que la población indígena descendió de 10 millones que había a 1 millón casi en un periodo de 100 años. Y pues lo que le interesaba a la corona era el oro y la plata, los metales preciosos, porque en aquella época la economía se consideraba que los economistas consideraban que el país que tuviera más reservas en oro era el más rico. Y eso, pues a la larga se demostró que no es totalmente cierto. Pero en aquella época sí necesitaba España para sostener especialmente su guerra contra los ingleses. Siempre estuvieron peleados ahí los ingleses y los españoles. Bueno, los grandes latinos se deben a la encomienda en la época de la colonia, y luego a través de los años la iglesia, a través de los diezmos y de las donaciones que hacían los feligreses, se fue convirtiendo también en una latifundista. Durante la época de la independencia, pues tanto Morelos como Hidalgo combatieron el latifundismo. Morelos es podríamos decir, el primer agrarista de México en plantear la necesidad de la distribución de la tierra en muchas manos y no en pocas manos. Y sin embargo, este sentimiento también se da en algunos clérigos. Desde antes de la independencia ya decían a la corona que repartiera tierras porque se sentía ya la opresión de los latifundistas sobre los pueblos indígenas especialmente. A principios de 1800 llega el barón de Humboldt a México y registra que el principal latifundismo estaba creado por extranjeros y por la iglesia. La iglesia fue en esa época era la primer latifundista. Y así se va desde la independencia hasta la reforma, en que los reformistas querían que la sociedad mexicana
se incorporara rápido al capitalismo como lo estaba haciendo nuestro país vecino del norte. Y consideraron que la inamovilidad de la tierra, tanto en los latifundios eclesiásticos o civiles, como en las posesiones que tenían los indígenas, de las donaciones que les había hecho la corona a los pueblos indígenas y que estaban fuera del comercio. Entonces se expide la ley de desamortización de bienes en manos muertas de 1856. La expide Comonfort y ordena esa ley que todas esas posesiones que tengan tanto los indígenas como los ocupantes de los latifundios eclesiásticos, porque se entregaban a través de la parcería, minería o se daban para que les trabajaran las tierras, esos posesionarios pasaran a ser propietarios. Y así entonces se empezaron a desintegrar los latifundios eclesiásticos, pero también se empezaron a desintegrar las posesiones que tenían los pueblos indígenas, a grado tal que quedaron sin propiedades los pueblos que habían tenido donaciones de la corona, pues tenían las diferentes formas de propiedad que había impuesto la corona. Eran los propios, que eran terrenos destinados al sostenimiento del ayuntamiento, las tierras de común repartimiento para el trabajo de los mismos indígenas, las dehesas para alimentar el ganado, y así los ejidos en aquella época era la parte saliente del pueblo. Con la ley de desamortización de bienes en manos muertas expedida por los liberales, se desaparecieron esas propiedades y surge entonces en 1910, ya con la Revolución Mexicana, los primeros planteamientos que se hacen es por la restitución de las tierras despojadas a los pueblos indígenas y por la dotación a los pueblos que no tuvieran tierras, con el fin de desaparecer los grandes latifundios que existieron a principios del siglo pasado y que fueron el motivo del surgimiento de las leyes agrarias y del reparto de tierras. Ahora, ¿por qué es importante el derecho agrario? Bueno, el derecho agrario es importante porque nosotros invocamos todos los días al profesionista o al oficio que más invocamos todos los días, es el de los ejidatarios, los campesinos, los que producen los alimentos. Todos comemos 3 veces al día, algunos una vez, algunos hasta 5 veces, pero todos necesitamos alimentarnos, y la alimentación, el derecho agrario es alimentación, producción alimentaria fundamentalmente. El derecho agrario es el conjunto de normas jurídicas que regula las relaciones entre los hombres con motivo de la producción de alimentos y materias primas para la industria. Pero en este proceso de producción alimentaria, el campesino tiene que tener respeto al medio ambiente. Entonces ahí se roza con el derecho ecológico. Tiene que respetar a la naturaleza. Y entonces tiene que explotar la tierra con una visión de sustentabilidad. Es decir, no se debe explotar los recursos naturales actuales en detrimento de las generaciones venideras. Entonces, el derecho agrario también está vinculado estrechamente con el desarrollo sustentable. Está vinculado con la sanidad alimentaria, la inocuidad de los alimentos. Está obligado a producir alimentos sanos, suficientes y que sean suficientemente nutritivos para el desarrollo de la personalidad de los ciudadanos. El derecho a la alimentación es un derecho fundamental que está contenido en la Constitución, en el artículo 4. La Constitución dice que es un derecho a la alimentación
suficiente, inocua, pero también debe ser oportuna, porque a veces llega la alimentación muy tarde, ya cuando está muriendo la persona de hambre. El derecho agrario, entonces, tiene que ver con otras ramas del derecho. Derecho ecológico, el derecho al desarrollo sustentable, a la seguridad alimentaria. Es una obligación del Estado alimentar a su población. Si un Estado no puede alimentar a su población, tiene que desaparecer. La Unión Soviética desapareció como una gran confederación de naciones porque no fue capaz de producir alimentos suficientes. Tenía que importar trigo de Argentina y de Estados Unidos. Entonces, la soberanía alimentaria es una prioridad estratégica para el Estado, especialmente para el Estado mexicano. Y también está vinculado el derecho agrario con la soberanía alimentaria. Se entiende por soberanía alimentaria el derecho del pueblo mexicano a consumir los alimentos que forman parte de su tradición. A ver, quítenle la tortilla a los mexicanos. Bueno, en el norte sí nos pueden quitar la tortilla de maíz, porque nosotros consumimos más tortilla de harina de trigo. Dice los norteños muy racistas, dicen que la civilización termina donde empieza el consumo del maíz, la tortilla de maíz. La verdad es que el pueblo tiene derecho a consumir los productos. En algunos pueblos se han opuesto a que entre McDonald's, por ejemplo. Y dicen, pues aquí no entran. Especialmente en Oaxaca, donde son más radicales políticamente. Y en cierto modo tienen razón, porque llegan los grandes consorcios transnacionales y les imponen sistemas alimentarios. Ahorita nosotros estamos sufriendo la imposición de los alimentos transgénicos. Y tal vez no sabemos ni qué es, no saben qué son los transgénicos. Sí, bueno. Los genéticamente modificados. Pues estamos consumiendo jitomate, piña, plátano, hasta el maíz con el que se hacen las tortillas son transgénicos. No sabemos si eso es bueno o es malo. Algunos dicen, los que defienden a los transgénicos, dicen, bueno, te puede producir una reacción alérgica como puede producirte si consumes fresas o si consumes cacahuates, etc. Otros dicen que no sabemos porque a la larga, como estamos comiendo, el alimento transgénico es una conjunción de células animales y células vegetales, no sabemos qué consecuencias va a tener esto a la larga. Y si analizamos bien qué clase de células animales son, fundamentalmente se utiliza la E. coli, que es una bacteria que todos tenemos en el estómago, pero no la vamos a estar comiendo en los alimentos. Entonces, la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria, el derecho al desarrollo sustentable, el derecho a una alimentación sana, suficiente, oportuna, inocua, todas estas actividades forman parte de lo que es el derecho agrario. El derecho agrario no es nada más la ley agraria y la ley orgánica de los tribunales agrarios. El derecho agrario es un conjunto de casi de 95 leyes que tienen que ver con la producción de alimentos y 67 convenios y tratados internacionales. Entonces, el derecho agrario va a existir aunque no exista reparto, como existe en Argentina, donde no existe ni existió nunca el reparto. Aquí la pequeña propiedad es de 100 hectáreas. En Argentina la pequeña propiedad será de 1000 hectáreas. En Europa habrá una pequeña propiedad de 2 hectáreas que produce los mejores vinos del mundo. Y el campesino que él trae su, pues no digo Rolls Royce, pero sí trae un Mercedes,
y acá nuestros campesinos no alcanzan ni siquiera para la camioneta. Y hay un líder que traía, no sé si todavía, 1 millón de camionetas de Estados Unidos al año y las regularizaba. Y yo le decía, le dije a Durán, ¿por qué no le amarras atrás un tractor y tienes 1 millón de tractores en lugar de 1 millón de camiones? ¿Para qué las quieres? Los tractores. En México hay un tractor para más de 100 campesinos. En Estados Unidos hay 2 tractores por campesino. Entonces, ustedes te preguntan, ¿por qué en Estados Unidos producen tanto alimento que son capaces de darle de comer a todo el mundo? Bueno, nuestro sistema de reparto de tierras, también hubo reparto de tierras en Estados Unidos, especialmente cuando se apoderaron de los territorios que le despojaron a México. Ahí, no sé si se acuerdan de haber visto una película de quién era, creo que es, no sé si es Tom Cruise, que los ponen en línea y luego a caballo empiezan a correr para apoderarse de las mejores tierras y ponen una bandera ahí. Ese es un reparto de tierras, de agrario. Y ya estaban delineadas las parcelas, pero pronto empezaron a desaparecer y se formaron los grandes latifundios. Ahorita los grandes latifundios en Estados Unidos son los que producen la mayor cantidad de alimentos de todo el mundo. No se diga de transgénicos. Las grandes empresas transnacionales como Monsanto, la DuPont, etc., producen todos los alimentos que son capaces de acabar con el hambre en el mundo. En el mundo hay estadísticas de hace 3 años, más de 800 millones de personas que están en extrema pobreza alimentaria, ¿no? Pobreza alimentaria, y hay más de 1.000 millones de obesos. Entonces, ¿cómo puede uno pensar cómo en un mundo así puede haber ese contraste? Bueno, los hambrientos no comen, no porque estén a dieta, sino porque no tienen dinero para comprar alimentos. En nuestro país, aquí hay un programa para acabar con el hambre, pero pues eso está en contra de los principios fundamentales de la economía. No sé si conocieron o estudiaron alguna vez a Malthus. La ley de Malthus decía que el mundo nunca iba a ser autosuficiente desde el punto de vista alimentario, porque la población crecía geométricamente, es decir, 2, 4, 8, 6, así. Y la alimentación crecía aritméticamente, 1, 2, 3, 4. Pues se ha demostrado que no, que la alimentación en los últimos tiempos ha crecido más que el crecimiento de la población. Entonces no nos explicamos por qué existe el hambre. El hambre existe porque las grandes transnacionales, obviamente, ¿a quiénes le venden alimentos? Especialmente a los países petroleros, como nosotros. Venezuela está en crisis alimentaria teniendo una gran riqueza petrolera, porque ha alterado su economía y ha descuidado la producción agrícola. En Venezuela hay derecho agrario, hay tribunales agrarios, pero no han podido producir esa tierra. Se han equivocado con el sistema socialista que están tratando de imponer. Y los chinos, por ejemplo, son autosuficientes porque han cambiado su modelo económico. Y la propiedad ya no es del Estado, sino de los individuos. Se ha revertido la propiedad. En los países socialistas la propiedad privada desapareció para darle surgimiento a la propiedad del Estado. El Estado no pudo ser capaz de alimentar a los países socialistas. ¿Cuándo empieza a surgir realmente la cuestión agraria? Empieza a surgir cuando el hombre deja de ser nómada, descubre la agricultura. Con la agricultura surge, obviamente, pues el agricultor
que hace trabajar la tierra se empieza a quedar con alimentos, y esos excedentes se empiezan a convertir en dinero, en un medio de relaciones económicas, de establecer relaciones económicas. Entonces empieza a acumular excedentes de alimento y empieza a enriquecerse. Con la agricultura surge el Estado, surgen los gobernantes, surgen los jueces, surgen los legisladores, y lamentablemente surge la monogamia. No sé si se acuerdan ustedes qué es la monogamia. Eso sí saben, ¿verdad? ¿Por qué la monogamia? ¿Qué relación tiene la monogamia con la propiedad privada? La monogamia es importante para poder saber quién es el heredero de esa riqueza acumulada. Entonces, así se explica, porque antes no había problema de a quién le vamos a heredar. Y eso lo vemos mucho en el pueblo judío. En el pueblo judío se peleaban por la primogenitura. No sé si, creo que recuerdo que Jacob y Esaú se pelean por la primogenitura que les iba a dar el padre Isaac. ¿Por qué? Porque iban a heredar toda la riqueza, que eran grandes, pues eran el ganado, tierras, etc. Entonces la agricultura, podríamos decir, es la madre de la civilización. Entonces el derecho agrario como tal, como una ciencia jurídica, está destinada a regular. Voy a repetir, a ver si podemos hacer una definición de derecho agrario, como un conjunto de normas, y por normas vamos a entender no solamente leyes, sino reglamentos, tratados internacionales, convenios internacionales, la jurisprudencia, que es bastante numerosa, la jurisprudencia agraria, que regula las relaciones que se dan entre los hombres con motivo de la producción de alimentos y materias primas, destinadas a la transformación, es decir, transformar las papas en papitas, sabritas, como ustedes quieren llamar, en totopos, o transformar el aceite, la semilla del algodón en aceite para las frituras, o la maravillosa transformación que se hace del agave azul. ¿No saben ustedes que sale del agave azul? Bueno, ustedes sale no solamente sale el mezcal, digo el mezcal sino el tequila. Entonces, esa transformación y la comercialización y el consumo de los alimentos. Entonces, no solamente producción, transformación, o bueno, extracción, transformación, comercialización y consumo de los alimentos. Y las leyes de inocuidad también forman parte del derecho agrario. No sé si han oído un anuncio que dice, oye, mamá, ¿te puedo llevar unas hierbitas? Dice, no, pero primero piensa a ver si te las dejan entrar, etc. Son leyes de inocuidad. No se pueden importar alimentos que no provengan de zonas que estén exentas de plagas. Y luego, ¿con qué propósito es todo esto? Con el propósito de salvaguardar el medio ambiente, de asegurar la alimentación del país, la seguridad alimentaria, y proteger la soberanía alimentaria, es decir, proteger los alimentos que el pueblo de México consume. Todo esto en beneficio de la sociedad y de la propia familia campesina. Ahora, desde el punto de vista económico, ¿qué importancia tiene el derecho agrario? Yo quiero decirles que yo duré 23 años de magistrado del Tribunal Superior Agrario y vi, no sé, yo hice más de 8,000 proyectos de sentencia. Y de esos 8,000 proyectos me di cuenta de la cantidad de dinero que ganan los litigantes. Una vez me llegó un amigo y me dice, hoy me acabo de comprar una, bueno, hace muchos años, ¿no?
una casa ahí en la colonia Narvarte. Bueno, yo digo, ¿cuánto costó? Me costó $1.000.000. Pues, ahorita ya debe costar como 15 millones. Y luego, ¿cómo lo hiciste? Pues con un amparo que te gané. ¿Cómo? Entonces tú me ganas y yo estoy pobre y no puedo comprar una casa en Narvarte y tú... Pues así está la situación. Hay litigantes que ganan mucho dinero. El más reciente negocio que yo conozco es el de una minera en Zacatecas, cuyos abogados, que son corporativos, los dirigieron a una empresa minera canadiense cómo explotar un yacimiento de 600 hectáreas. Entonces, les dijeron, en un día, las tierras de uso común las convirtieron en parcelas, en 3 parcelas, esas 3 parcelas se las adjudicaron a 3 sujetos y esos 3 sujetos las convirtieron en propiedad privada, el mismo día, y se las vendieron a la compañía minera en $1,5 millones de pesos. Entonces llega, pues dicen los campesinos que no participaron de ese $1,5 millones, bueno, pues se nula la asamblea, etcétera, empiezan a explicar por qué. Me llega el asunto, yo lo regreso, presento un proyecto con mis colegas que me apoyan y se regresa el asunto para que se reponga la asamblea. Se repone la asamblea y se ordena la restitución de la superficie. Entonces la empresa se ampara con los mismos abogados corporativos que no sabían derecho agrario, se ampara, pierde el amparo, el tribunal unitario tiene que ejecutar. Entonces los abogados empiezan a inventar tonterías, acusan penalmente al magistrado y tratan de hacer una bola de chicanadas y finalmente se tiene que ejecutar. Para ejecutar, es decir, la restitución de la superficie, donde está el yacimiento de oro más grande de Latinoamérica, tuvo que negociar la compañía y dar $300 millones. Del $1,5 millones que había dado, $300 millones. Obviamente, la empresa dijo, pido que esta sentencia no se divulgue, no se conozca. ¿Por qué? Porque tiene otros yacimientos aquí en el mismo país y va a decir, al otro me van a sacar otros $millones. Y los ejidatarios también dijeron que no se divulgue. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que los ejidatarios no? Pues porque iba a haber moche. No. ¿No? No lo secuestraron. Exacto. No lo secuestraron. Por los secuestros. Si los secuestran por $1 millón, les tocaron $9 millones a cada quien. De dólares ya todos están en Estados Unidos. Entonces un negocio, es el negocio que último. Yo ahora sí que como el Cid Campeador lo gané cuando yo ya no estaba en el tribunal porque se ejecutó exactamente cuando yo ya no era magistrado. Pero ya había hecho la primera sentencia. Y así como hay otros terrenos en Cancún que valen $millones en las playas. Ahorita hay un asunto, se está pidiendo la nulidad de un decreto expropiatorio que no se pagó la indemnización. Son 1,000 hectáreas. Son 7 ejidos que fueron expropiados y no se les pagó. Nada más uno solo está demandando 1,000 hectáreas la restitución o la nulidad del decreto expropiatorio o el pago de la indemnización. En el catastro está valorado a 14 pesos el metro cuadrado, el valor fiscal. Entonces son, no sé, miles de millones de pesos. Y ahí está el hotel, uno de los hoteles más lujosos de México, en Punta Mita. No sé si ustedes han oído hablar, ustedes que han viajado mucho por las playas. Punta Mita, ahí hay un hotel de los más exclusivos del país y del mundo. ¿Qué va a pasar cuando esta demanda se les notifique a Punta Mita? Y hay otros 3 o 4 hoteles así de corte internacional, Sheraton, no sé cuáles, que cotizan en la bolsa de Nueva York. Que se sepa que hay una demanda que puede nulificar la escritura que tiene donde está el hotel. Bueno, pues entonces los abogados que están defendiendo a los campesinos, pues están. Ya cuando un negocio pasa de 1,000 pesos ya se vuelve uno loco.
Entonces, pues, son miles de millones de pesos. Pero bueno, dicen, se conforman con cualquier cosa. Ese es un ejido, pero son 7 ejidos que están en la misma situación. Es un negocio muy importante para los abogados. Lo que pasa es que por la otra parte está el Banobras, y que le paga a su abogado 35,000 pesos mensuales. ¿Cómo va a defender bien a Banobras? Bueno, no solamente es Banobras, hay una serie de fideicomisos ahí. Entonces, ese abogado necesita pues, ganar bien, porque si no, el asunto lo va a tener que, como tú dices, negociarlo con los campesinos y ahí vamos, mitad y mitad, ¿no? O 2 terceras partes de una tercera parte, ¿no? Entonces, el derecho agrario, desde el punto de vista económico, también es un buen negocio. Necesitan estudiar esto. Si ustedes van a querer comprar un terreno en Cuernavaca, si no saben hacerlo, van a perder el terreno. ¿Alguien tiene una casa en Cuernavaca? Terrenos en Cuernavaca. ¿Sí? ¿Y está seguro que no es ejidal? ¿O es ejidal? Pues ¿quién puede hacerlo? Todo el estado de Morelos es ejidal, ¿no? Y en el estado de Morelos hay mucho tráfico, porque muchos notarios públicos han expedido escrituras sobre ejidos y se han construido centros comerciales sobre ejidos y bueno, pues aquí usted ha litigado ahí, ¿verdad? Entonces, conocer el derecho agrario, ya no digamos aquella historia que yo les estoy contando, el derecho de la colonia y eso, aunque sí es importante porque hay muchos asuntos que todavía las comunidades sacan un título de la colonia. Entonces uno, ¿qué es esto, verdad? Y no sabe uno qué es este título primordial expedido por la corona española. Y no puede ser cierto, porque yo construí una casa de 15 millones de pesos y ahora resulta que está dentro de un título primordial expedido por la corona española. Entonces sí hay que conocer esos títulos. Hay muchos juicios agrarios que se basan en el conocimiento de ese tipo de títulos expedidos en la época virreinal. En fin, yo los quiero exhortar para que vean el derecho agrario no una cuestión que no tiene importancia. Desde el punto de vista económico es importante. Y yo me ofrezco que si ustedes llegan a tener algún problema, me puedan consultar con mucho gusto. Muchos de mis alumnos me siguen preguntando porque o no entendieron bien la clase o se descuidaron. Me siguen llegando correos de alumnos que me preguntan cómo resuelven tal problema. Y les contesto y no me hacen caso y me vuelven a decir, pues, bueno, hiciste lo que te dije, no, bueno, ya. Una muchacha dice, le están quitando a mi papá la parcela. Bueno, denuncia el despojo. No lo hizo. Ahora me llega y me dice, ahora ya están prescribiendo la parcela. ¿Hiciste la denuncia de despojo? No. Pues entonces sí procede. Porque no hubo demanda ni denuncia que interrumpiera la prescripción. Y así muchos asuntos chiquitos y asuntos grandes, pero asuntos donde se involucran grandes patrimonios y grandes negocios. Ahora con las leyes estas de hidrocarburos y de energía eléctrica se establecen varias obligaciones de ejidos, comunidades y pequeños propietarios de dejar pasar las servidumbres para los gasoductos, para el paso de las gasolinas, de los ductos de gasolina, y empiezan a surgir nuevos problemas. Nada más la demanda que tiene la Comisión Federal de Electricidad tiene más de 3.500 juicios agrarios de restitución de las líneas de conducción que estableció sin preguntarle a los campesinos. Tiene más de 1 millón de kilómetros de líneas de transmisión. Y cada juicio le cuesta a la compañía de luz 35 o 40 millones de pesos. Que se lo llevan entre el abogado, el líder y el magistrado. Entonces son 60 millones, 20 millones.
Bueno, yo no digo que el magistrado, porque no quiero hablar mal de mis colegas, pero entre el abogado de la empresa y el líder de agrario, sí me consta. También la Procuraduría y el Registro Agrario, no, esos se quedan con grandes extensiones de terreno. ¿Tienen alguna pregunta que hacer? ¿O quieren que lo siga aburriendo? Tengo dos. Sí, es que usted Una puede- consulta que no causa honorarios. Totalmente. Y podemos determinar en qué año se empezó a impartir el derecho agrario en las En universidades. 1928, en la Facultad de Derecho, empezó a impartir Lucio Mendieta Núñez. Como un derecho derivado de la reforma agraria, ¿no? Que empezaba en ese momento, empezaba a surgir. Y la otra es, ¿hay un organismo internacional de derecho agrario, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? No hay un organismo, pero está la FAO, que es una organización que se dedica a las cuestiones alimentarias, que tiene dentro de sus programas, los programas de reforma agraria. Y está también, por el otro lado, la OIT, que expidió este convenio 169 sobre los pueblos indígenas y su derecho a detentar sus tierras, a trabajar, etcétera, de toda una filosofía respecto a los pueblos indígenas. En nuestro país hay más de 10.000 comunidades indígenas. Bueno, ahí les van las estadísticas para que se más o menos. Bueno, les pregunto, ¿cuántos millones de hectáreas tiene en nuestro país? Ni idea, ¿verdad? ¿Cuántos millones de carros hay en el DF? Ni idea. Hay 5 millones de carros. El país tiene 200 millones de hectáreas más de números redondos. 20 millones de kilómetros cuadrados. ¿Cuánto mide una hectárea? Ni idea. 10.000. Son 100 por 100, son 10.000 metros. ¿Qué población tiene México? También, ni idea, ¿no? Digamos que son 120. De esos 120, ¿cuántos habitan en el campo? Ni idea. Aproximadamente entre el 20 y el 25% de la población del país está en el campo. ¿Ustedes saben qué población rural tiene Estados Unidos? El 5% de la población de Estados Unidos vive en el campo. Esa es la diferencia entre un país desarrollado y un país que todavía está en proceso de desarrollo. Mientras esa población rural no sea capaz de incorporarse a la producción industrial, esa población rural va a seguir flotando sobre el campo. Y la producción en el campo es, hay aproximadamente 30.000 núcleos agrarios entre ejidos y comunidades. Y esos ejidos y comunidades tienen 105 millones de hectáreas, más de la mitad del territorio nacional, en sus títulos. La pequeña propiedad, que es una propiedad limitada hasta 100 hectáreas de riego o sus equivalentes, tiene 65 millones de hectáreas. La diferencia entre los 200 millones y 265 o 170 millones de hectáreas está en las zonas federales, lagos, playas, etc. Entonces el país sigue siendo un país rural. La ley agraria permitió que los ejidos pudieran adoptar el dominio pleno. En el inicio del reparto llegaba el ejidatario, no sé si ustedes han tenido alguna fiesta del santo patrón, pero el que le toca tener al santo en su casa en la noche, al día siguiente le tienen que dar de comer a todos. Y entonces, no sé si han estado en una de esas, llegan y salen, y entran, y dan vuelta y dan vuelta, con sus bolsas de plástico para llevarse toda la comida que puedan. Así era el reparto de tierras. Le dabas tierras y volvía, la vendía y regresaba, y volvía y se volvía, otra vez se agarraba la lista. Entonces, la fila. Entonces,
lo que hizo el gobierno fue decir, no se puede vender, esa tierra no se vende, ni se prescribe, ni se puede embargar. Entonces le dio esas tres modalidades a la propiedad ejidal. No se puede vender, no se puede embargar, ni se puede embargar. Esas tres I. Entonces la reforma del 92 dijo, ahora sí pueden vender los campesinos si la asamblea los autoriza. Y los campesinos pueden vender su parcela. No pueden vender las tierras de uso común, por ejemplo los bosques, no los pueden vender. No se pueden parcelar y como consecuencia no se pueden vender en lo individual, pero sí lo pueden vender en bloque. Es un contrasentido. El artículo 75 de la ley dice que lo pueden aportar a una sociedad. Entonces, esa reforma del 92 esperaba que todos los ejidos se convirtieran en propiedad privada. Pero no pasa nada. Es uno de los misterios. ¿Por qué razón los ejidatarios no quieren vender sus tierras? Porque para ellos la tierra es un símbolo de estatus social. Y venden las tierras que ya no se pueden cultivar y que están muy próximas a la ciudad. Que es más fácil vender casas que vender alguna otra pregunta. Ya me desvío mucho. ¿Alguien más? ¿No? Sí. O sea, pero ¿por qué se hace la reforma del 92? La reforma del 92 se pensó, el gobierno pensó, ya no existen los grandes latifundios. ¿Sí? En el fondo, había ya un compromiso del gobierno mexicano de firmar el Tratado de Libre Comercio en 94. Y los campesinos norteamericanos decían, no podemos competir con alguien a quien no le costó la tierra. Entonces necesitan hacer la propiedad privada. Yo estaba en el grupo ese que estaba tratando las reformas a la Constitución y lo primero que llegó una persona que representaba a la Secretaría de Comercio dice, es una ley de desamortización de los bienes ejidales. Igual que la ley de desamortización de que les hablaba de 1856, esta ley estaba destinada para que por decreto todos los ejidos fueran propiedad privada. Pero la verdad es que las organizaciones campesinas se opusieron y lo más que se logró hacer es que se les preguntara a la asamblea, o que la asamblea fuera la que decidiera la adopción del dominio pleno. Y de los 30,000 ejidos, unos 4% habrá adoptado el dominio pleno. Esa era la intención de la reforma, ¿no? Y además se consideró que ya no se podía seguir repartiendo, ya lo que quedaba de pequeñas propiedades era muy escaso. También se les permitió a las sociedades mercantiles, en la reforma del 92, acumular tierras, acumular 25 veces la pequeña propiedad. Es decir, una pequeña propiedad de... En 1856 se prohibió a las sociedades tener tierra. En 1992 se les permitió tener tierra. Bueno, pues no se han formado las sociedades mercantiles de tierras. Se han formado sociedades mercantiles inmobiliarias para vender tierras ejidales, pero no para hacerlas producir. Se les permite tener 25 veces las pequeñas propiedades. Una pequeña propiedad de riego son 100 hectáreas. Luego entonces, una sociedad mercantil, ¿cuántas hectáreas tendría? Luego, se puede permitir tener 800 hectáreas de bosque. ¿Cuántas tendría una sociedad mercantil de bosque? Que se dedicara a explotar el bosque. Estás haciendo las cuentas, ¿verdad? Yo no sé de números, por eso soy abogado. Yo tenías ahí. No, estaba apuntando todo. Bueno. 800 por 25. 20,000 hectáreas.
propiedad ganadera se necesita, ya no es por superficie, sino por el índice de agostadero. El índice de agostadero es la cantidad de alimento silvestre que puede dar un terreno a un animal, de ganado mayor, una res, por ejemplo. Entonces, se dice que para tener una pequeña propiedad ganadera no se puede tener más de 500 vacas o reses, ganado de cabeza, ganado mayor, dependiendo del índice de agostadero. Por ejemplo, hay agostaderos en Veracruz que con una sola hectárea se alimenta una cabeza de ganado. Entonces, una pequeña propiedad tendría 500 hectáreas. Pero en estados como Chihuahua y Sonora, el índice de agostadero es de 35 hectáreas por cabeza. A ver, 35 por 500. ¿No? A ver, ayúdame. 17.500. ¿Sí? Entonces 17.500 hectáreas, una pequeña propiedad ganadera, por 25. Como aportación a una sociedad mercantil. Como aportación a una sociedad mercantil. Sí. Ahí, la sociedad mercantil tendría 437.000 hectáreas. Yo creo que ese es casi el territorio del estado de Tlaxcala. Si quisieran hacer una sociedad mercantil ganadera, sería casi la mitad del estado de Coahuila, que son 1 millón de hectáreas. Una sola sociedad sería dueña de ese. No dueña, sino los 25 socios, ¿no? Pero no se ha formado ninguna sociedad. ¿Por qué razón? Son misterios que tienen que desentrañar las generaciones futuras como ustedes, cuando sean legisladores o estén en el gobierno, tengan que resolver estos problemas alimentarios. Parece ser que no nos va a llegar pero miren, yo no tenía intenciones nunca de meterme en el derecho agrario así como ustedes, pero bueno, el hambre me fue llevando, la necesidad de llevar dinero a la casa, etcétera. Total, me metí ahí. Y luego tardé mucho tiempo, fui director del registro agrario, fui director de varias áreas en la reforma agraria, y luego me quedé sin trabajo. Un día me quedé sin trabajo, y le digo a un amigo: oye, recomiéndame con el secretario de la reforma agraria, no hay director jurídico ahí. Dice: no, pues si nunca me hace caso, le he recomendado a mucha gente. Entonces llega, dice: bueno, te voy a conseguir una audiencia. Me recibe, el secretario era el yucateco. Es que traigo, no me ven dos sopilotes. Uno se llama Hans y el otro se llama Jaime. Víctor Cervera Pacheco se llama. Y entonces, mucho gusto, me recibió a las 11 de la noche. Me citaron a las 11 de la mañana, dice: no, a las 11 de la noche. Ahí está, no hay que pedir permiso a la señora para salir de la casa a esas horas, ¿no? Porque va a creer que se va uno al rancho, ¿no? Llego con el señor Cervera Pacheco. Mucho gusto, Rodolfo. ¿Cómo se hace un fondo legal? Así me preguntó. Les pregunto a ustedes que quieren la chamba de directores jurídicos de la Secretaría, ¿cómo se hace un fondo legal? A ver qué hubieran contestado. Al estilo de antes, 25 varas a los 4 vientos. Bueno, exactamente. En la colonia así le contesté, pero no 25, son 600. 600 varas a los 4 vientos. Y en la colonia se hacía así. A partir de la piedra miliar, que es la primera piedra de la iglesia, la primera piedra que ponían los colonos españoles, a partir de esa piedra se medían
4 líneas en los 4 vientos, y eso se hacía un gran cuadrado, y ese era el fondo legal. Y eso le contesté, yo porque daba clases de derecho agrario, de pura casualidad. Y le digo, bueno, y ahora los fondos legales ya no los establece la legislación local, la que establece hasta dónde llega el área urbana y hasta dónde empieza el área rural para los efectos de los impuestos, el puro rollo. Y le dice al licenciado Murillo Caram, que era el oficial mayor, dale posesión al licenciado de la Dirección Pública. Así. Nada más te voy a recomendar una cosa, no recibas a nadie, no vayas con nadie, solamente vas a recusar a mí. Y vente cuando yo te llame. Nunca me llamó hasta 6 meses después. Y los subsecretarios me decían, oye, licenciado, venga, porque aquí tengo una zona. No puedo. Y así me tuvo. Bueno, sí necesitan saber derecho agrario, porque no saben cuándo les va a saltar, ni cuándo la vida los va a llevar por ese lado. Por más corporativos que quieran, y que de Santa Fe, que yo tengo sus amigos, van a tener que preguntar algún día cómo se forma una sociedad mercantil y para cultivar, por ejemplo, algún alimento que quieran los gringos, cultivar para dedicar a la producción de fructuosa. Una sociedad rural, una sociedad de producción rural, ¿cómo se forma? ¿Qué superficie puede tener? O sea, les estoy diciendo hasta 2.500 hectáreas de riego. Es mucho. A los gringos les hace poquito, ¿no? Pero bueno, puedes tener 2 sociedades y las juntas, y 3 o 4 sociedades, ¿no? Hay que aconsejarlo, ¿no? Entonces, no piensen que es desdeñable aprender derecho agrario. En un año, en un semestre pueden aprender. Nosotros, nuestro semestre, que realmente no son semestres, son cuatrimestres. Ya vamos a terminar el mes de mayo, se termina el semestre. Muy a duras penas les alcanzo a dar derecho agrario y derecho procesal agrario. Hay una ley, sí se la maneja con jurisprudencia. Entonces nosotros estudiamos con esa jurisprudencia. Les enseño derecho agrario sustantivo y al mismo tiempo derecho procesal, aunque hay un derecho procesal agrario que se estudia en el siguiente semestre, en el 9º, y es optativo. Entonces, como es optativo, nadie lo toma. Y no tomarían el derecho agrario si no fuera obligatorio. He tratado de dar clases en el ITAM, por ejemplo, no. Pusieron la votación de los estudiantes, no, me mandaron el regla. Está el doctor José Ramón Cosío, que era director del área jurídica, hoy ministro de la Corte, ya casi sale, ¿no? Pues así es el derecho agrario. El derecho agrario es muy árido, ¿sí? Estudiarlo, como que la flojera y todo. Pero ya cuando empiezan, tengo muchos alumnos que en la mañana me fue a ver una alumna porque me iba a entregar tristemente me iba a entregar su invitación, una invitación, pues se va a casar. Le digo, ¿qué vas a hacer? Primero divórciate y luego te casas. Pero ella ya está en un despacho de abogados y ya se iba a ir a Toluca porque anda gestionando que los ejidatarios cedan el paso para la construcción de una carretera. Entonces necesita también no solamente saber derecho agrario, sino enfrentarse a los campesinos. Es difícil enfrentarse a la muchedumbre. Ahí se necesita inteligencia emocional. ¿Cómo soportar? A mí una vez me quisieron aventar ahí los 400 pueblos, llegaban borrachos, ¿no? De ahí en la viga nos querían aventar a Cervera Pacheco, a Renato Sales Gaston. Y a mí estábamos los 3, nos querían aventar por la ventana. Destrozaron todo el despacho del secretario, pero con mucha calma y tranquilidad nos fuimos convenciendo de que no nos aventaran, ¿no? Pues esas son las aventuras, hay mucho que contar, ¿no? Tengo un secuestro en la Sierra de Tarahumara.
tomara. Una vez me dieron unas patadas en una asamblea, que estaba en México. Pues sí. Y luego horas, días escuchando a los campesinos. 2 días escuchando a los campesinos sin salir de la oficina. Y ahí los campesinos hacían sus comidas en la secretaría. Llevaban sus anafres y ahí hacían de comer. No daban para nada. En fin, el derecho agrario sí tiene mucho contenido social, desde luego. Es un derecho de clase, ¿no? Hay que estar con los campesinos. Lo mismo que el derecho laboral. Nada más que el derecho laboral como que se ha hecho más un derecho, como que los líderes sindicales ya son tan corruptos como los patrones, o no sé si más. Y si trabaja uno para un líder sindical, gana más dinero a veces que dependiendo a un empresario, ¿no? Hay líderes muy ricos. Estaba ahí la Quina, la Güera Rodríguez, súper derecho laboral. Acá en derecho agrario no hay líderes agrarios. No hay líderes campesinos que tienen. Hay líderes de organizaciones campesinas que sacan dinero del gobierno para programas productivos. Lo primero que se compran es su camionetona, ¿no? Y no reparten nada. Son los líderes, pero no son el comisariado. Se cambian democráticamente cada 3 años. Ahí no hay reelección. En el sindicato sí hay reelección. Puede durar. Así que hasta que la mano de Dios los pueda separar, ¿verdad? Solamente la mano de Dios, como don Fidel, los pudo separar. Bueno, es mi plática. Si tienen alguna queja, por favor, les voy a dar el correo. Si tienen alguna pregunta, estoy abierto a sus órdenes. Aquí a través de Estefanía, que es mi sobrina. Ya está haciendo, ¿verdad? Está yendo al tribunal supuestamente aprendiendo a hacer sentencia. ¿Sí? Con la Licea Carmelada. Bueno, pues espero que esto los haya inquietado. ¿No? Que dice Armando Fuentes Aguirre: yo hablo catón para mover conciencias, pero cuando veo que están moviéndose las asentaderas, tengo que terminar. Entonces ya los veo moviendo. Un reconocimiento a la señora Rodolfo Veloz Bañuelos por su gran plática y esperemos contar en otro momento también con sus Sí, con nuevas mucho experiencias. gusto. Mucho gusto. Ya